Vamos a ver qué están haciendo estos de los indie games. Hello everyone, my name is Leo Dasso and I'm with Moonloop. Together we're making a game called Haunty. Ah, está cool el arte de este, ¿eh? The main mechanic in Haunty is that as a ghost you can haunt things and get access to their abilities. ¿Es un fantasma? There's a big variety of things that you can haunt in this game. Pues se ve bien bonito. Me gusta el arte de este juego, ¿eh? Fun sort of exploring around and seeing what different things you can haunt and the abilities that they give. Creo que honestamente es algo que me he dado cuenta que los juegos indies que terminan gustándome mucho es porque tienen una dirección artística muy buena. Hay muchos que están muy así como regularzones en el arte y al final como que no me atrapan tanto. Pero este se ve muy bien. Haunty follows the story of a ghost in the afterlife, and beyond that it really expands into a lot of ghosts in the afterlife and sort of the stories that they have. The progression and story of Haunty both center around collecting these stars, and the stars have this special ability that they give ghosts access to pieces of their past life that they've left behind. The environments and characters are all carefully crafted with a 2D hand-drawn style, so there's a lot of painstaking frame-by-frame animation work in there. And se nota, güey, que tiene mucha animación cuadro por cuadro. Este es el tipo de proyectos como indie que sí da mucho gusto apoyarlos, porque hacer algo así es muchísimo pinche trabajo, la neta. If this is something you're interested in, be sure to wishlist it. ¿Cómo se llama? Haunty. Haunty, güey. Ok. Ese sí se ve chido, ¿eh? Güey, este juego, güey. Yo me acuerdo haber visto este juego, güey. Mames, este es un juego indie de hace un chingo, güey. Estaba bien raro. Hi, I'm Nick Herman. I'm with Ad Hoc Studio, and we're here to show you Cart Life. Cart Life is a retail simulator developed by Richard Hoffmeyer and was originally released in 2013, where it won a bunch of awards at the Independent Games Festival. For a variety of reasons, he ended up pulling it off Steam, but all of us at Ad Hoc are such big fans of Richard's work. Now we're partnering with him to help bring it back. Como muy así simulación de vida, güey, así como bien raro, güey. Tenía muy buen diálogo, güey, tenía muchas cositas, como muchas de esas cosas como interactivas, así de que hay muchos juegos como Paper Please y cosas así que han hecho más como a futuro. Este juego fue de los primeros que hicieron ese tipo de cosas. Melanie is a recently divorced mother and has moved back into her family home with her daughter, all the while trying to establish her new coffee cart. Andres is a Ukrainian immigrant who is trying to put down roots in a new town by opening a newspaper stand. And Vinny has big dreams, but never enough money to make it happen. He's hoping that selling his homemade bagels will help turn things around for him. Managing your own cart is not an easy job. Just like in real life, in cart life, your resources are limited. You need to take care of yourself and others, and how you prioritize the needs of your cart against the personal needs of each character will determine the outcome of their stories. Sí, lo que me acuerdo tenía muy buen diálogo. Filled with characters who are potential customers that you'll get to know as you try to build your business. There's no right or wrong way to play this game.
What Ni players siquiera me choose to acuerdo do si with lo the jugué time that they completo. have Lo with más the seguro es que no, character is porque entirely up to them. qué tipo de juegos luego Everyone's son de experience los will be que different based on the choices pruebo they muy make, poquito. or what they prioritize, and even the order in which they choose to play the characters. This release is gonna Posiblemente have hay a más bunch of new posibilidad story que haya visto a content, alguien new art, jugarlo más. updated controls and mechanics. No, sí se ve and bien cabrón, we güey, really ahora. look forward to sharing it all with you on Se PC ve and el console upgrade, later this year. bastante. Como que si no ves la versión anterior, como que no te acuerdas de que se veía, sientes que se ve igualito, pero no, sí se ve bastante el upgrade. Ok, cool. Hell's Gate, güey, no había entendido, güey. Pensé que habían dicho Hell's Gate, güey. Ok. Me interesa, ¿eh? Yo era muy fan de los Tony Hawks, pero como que siempre los juegos que salen de patinetas se ven como que... como muy básicos, güey. Ok. ¿Tiene combate, güey? Se ve bueno, ¿eh? Hell's Gate takes place in Vertime. Here you play as Anton Falcon, a skater through and through. All Anton wants to do is skate at Vertime's fabled beast. Even if that means he has to go through the gods and monsters who will do anything to stop him and his skater friends from doing what they love most. The skateboard mechanics are very similar to the arcade-like games such as Tony Hawk Pro Skater. Sí, se Our nota. lead game designer Steve actually worked on Tony Hawk's Underground. Oh, wow. A long time ago. Este güey trabajó en Tony The Hawk. far-flung land of 2002, I worked on a game called Tony Hawk Underground. And at the time we were working on it, we were El thinking, Underground, güey. man, this really looks a lot like an RPG or an action RPG. You have all these stats and you're upgrading and all this kind of stuff. It's super cool, super neat, right? Está muy bueno el But, Underground. Of course, we're bound to 2003, güey, no mames. The real pro skaters. No It always mames, seems to me güey. that skate graphics create Hace an 20 impossible, años, interesting güey. world, but it's not a coherent world that you can visit. No So that was one of mames. the motivations behind Hellskate. Hellskate is a skateboarding roguelike. Ay, eso me dolió, ¿eh? Eso me dolió en el alma. Traversal, manuals, grinds, jumps, balance meters with a roguelite structure. Es chido, se ve divertido. Está interesante Just que like tiene with como other games combate in the también. roguelike genre, death is a central mechanic in the game. Ah, y es roguelike, ok. Pues vas When you die, mejorando Aaron, cuando mueres. thankfully Y you eso. don't lose everything. You keep your resources which you can use to get permanent upgrades such as tattoos or skateboards, which act as weapons. Cool. Se ve bueno. The combat in our game can be described as a fast-paced skateboard hack and slash. Lo único que están un poco largos las presentaciones de los juegos en esta de los indies de The game should videojuegos. be quite easy for people to pick up and play. It has a combat system which is meant to be very friendly, very forgiving and rewarding, especially at the beginning. And then gradually it teaches you and ramps up the skill of the skateboarding. Debería ser más rápido, sobre todo que viene después de la de Summer Game Fest. Porque está más difícil que mantengan la atención de la gente. El arte se parece mucho al de Hades, ¿no? De las conversaciones. Ahorita que lo pienso. Lo cual no es malo, ¿no? Lógicamente. Welcome. May I introduce you to Henry? Henry's not ¿Coño just es esto? anyone. What If the there's fuck? anything there, well, everything. Henry can transform into everything. Oh in my their god. way. Yes. Es Kirby. Everything. And Como el that's how they Kirby, ¿no? manage their daily life. The familiar noise of Henry's alarm clock announces the dawn of a new day, and it will keep ringing until Henry gets up and calms the nervous, quivering machine. ¿Qué pedo con este juego? Tock, tick, tock. At least half awake, Henry is ready for their morning routine, which they usually start by making their bed. Está de huevos, ¿no? Está muy Staying in cagado bed este is pedo. tempting, but only leads to regret later. Henry knows that if you want to change the world, you have to start off by making your own bed. Completing this simple task in the morning gives Henry a little bit of pride and the feeling of control over their life. With part of the morning routine done, Pinches Henry is estornudos, no sé ready qué me to pasa, fashion güey. up. Está bien raro este pedo. For hours, Henry No, could sit güey, there, no te lifting conviertas the en el seat up excusado, and amigo, down, no. pretending it was a No single lo motor. hagas. Not too hot, not too cold.
Henry bought a turmeric soap. They didn't know. They just liked the color. It's actually great for their skin. Neta, voy a ver esto. Sí, güey, ¿por qué no? Luego hay juegos indies buenos, güey. Ya enseñan uno chido que se veía padre como de Tony Hawk, güey. Esta madre está muy rara, güey. That got all the dirt. Henry should now dry themselves. All clean and dry, Henry is now ready for a proper breakfast. O sea, te conviertes en la toalla para secarte. Qué pinche raro. Breakfast with a warm beverage is important, and so is keeping up with the news. Ah, sí, el de la nube, me acuerdo de ese pinche juego de la nube, güey. Pero ¿cómo desayuna, güey? O sea, si se convierte en el café solito, ¿lo absorbe o qué pedo? El ruido, güey. The best drink Henry can make from beans. Sí, no, ya se chupó el café. The candy Ah, no. delicious. Well fed and well Pero informed, con este Henry has to juego, get güey. ready and pack for work. Alguien vio el de ese de Kirby, güey, y dijo, vamos a hacer un juego de puro de eso, güey. Está muy cagado, güey. If Henry takes the lunch Lo único que box sí, and insisto, now, que están un they poco can largas catch las the 8 o'clock presentaciones, bus. güey, de estos indies, güey. Double Deberían for ser más Henry, double the cortitas. fun. Play Henry's not so ordinary everyday life in co-op mode. Ay, ¿tiene Henry, cooperativo? everyday Qué life cagado. with a twist. Eso va a estar bastante divertido, güey. Este podría estar bueno, ¿eh? Ay, este ya lo habían enseñado una vez, güey. Se ve súper demente. Esta madre me estaba violando el cerebro cuando la enseñaron la primera vez. Ay, güey, me dio como ñañaras. ¡Ah! ¡Ah! Guacalita. Ah, fuck. Ya está la comida. Pero este sí lo quiero ver. Ahorita, güey. And each of these worlds are contained within an orb. Let me demonstrate by jumping out of the world which we are currently exploring. Es que es de pedo, güey, que te metes y te sales de como diferentes mundos y eso lo utilizas para los pozos, güey. Es como una muñeca rusa, las matrushkas, ¿no? Que vas así entrando y saliendo y está muy, muy raro, güey. Ve. No mames, güey. Esta madre sí se ve bien destruye cerebros, güey. Orbs can be placed on switches to power devices and solve puzzles. Luego puedes poner la bola esa y volverte a meter al mundo, creo, güey. De esa bola, güey. Nah, hombre, güey, se ve loquísimo este pedo. Este sí se me antojaría porque los pozos de Limbo y de Inside son buenísimos. Tienen un diseño muy inteligente. Y ese juego de ritmo que también al parecer es esto, güey, ese no lo he jugado, pero se veía muy padre también. You can use the hierarchy of worlds within worlds to solve interesting puzzles. For example, to safely avoid this moving barrier, you simply jump out of the world. Let it pass by. Ve esa mamada, güey. And jump back in. No mames, o sea, qué pedo. Está súper creativa la idea. Now, Cocoon is not only about exploration and puzzles. Within each world, you have to face a mighty guardian.
Cool, o sea, también tiene combate, güey. Eso no lo sabíamos de la vez que lo enseñaron. ¿Qué pedo? Se ve increíble, ¿no? Esta madre. O sea, tiene muchas mecánicas. Supongo que tienes que agarrar si es otra de esas madres y caerle encima, ¿no? ¿Tendrá timer esa madre? ¿Se te acabará el agüita para flotar? Tendría sentido, ¿no? We hope you look forward to exploring the mysterious worlds of Cocoon, Ese se releasing lleva later un this buen year on Steam, thumbs up. Xbox, PlayStation, Se ve muy chido. Nintendo Switch. Me pregunto cuántas pinches capas habrá, güey. Hello everyone, I'm Marco Bancale from Evil Licorice, and I'm one of the designers of Retro Gadgets. Although it esto se ve takes cool, me eh? forever to build something like this, I love the feeling of seeing something happening on a screen like this one when I rotate the knob or I press the buttons. And this is where the idea for Retro Gadgets comes from. is to Literal un be juego able de to build electrónica. digital Está chido. gadgets Buena with idea. little effort. We love Pico 8 by Lexaloff because it brings you this retro environment where you can build your own games in Lua. And we also love Shenzhen.io by Zachtronics because it managed to teach you low-level programming effortlessly. And Retro Gadgets tries to take the best of both worlds and adds a layer of hardware building and customization. All Está muy this is loco, ¿no? Ese packaged pedo. in a cozy chido. and retro-inspired environment. Está muy bueno para la gente que les interesa We have a como fantastic programación community, electrónica and, y game dev, people ¿no? have been creating insane gadgets that go well beyond our initial expectations. So please join our Discord server and check them out. Retro Gadgets is in early access on Steam, and we have big plans in store. Bye. Hello, I'm Ian McClarty from Shape Shop. We're a small team based in Melbourne, Australia, and we're making this game, Mars First Logistics. In Mars First Logistics, you'll be helping to establish a colony on the surface of Mars. You'll do this by transporting often awkwardly shaped objects between A and B, using vehicles that you design and build yourself. As you complete deliveries, the game will give you new toys to play with. Se ve padre, ¿no? Como un poquito como un Nuts al Mods o algo así, pero más indie. Ya acabé. Ay. Yo sí soy fan de este tipo de juegos así como creativos. Normalmente no los juego mucho, pero se me hacen muy padres, muy interesantes. Y lo poquito o mucho que los juegues siempre te dan muy buenas horas de entretenimiento. Y son buenos también para niños y The cosas así, game is set in a vast open world. porque les and you're hace free to pick and choose utilizar which más su jobs you'd like to take on. capacidades There's a mix cognitivas of y todo. procedurally generated side Me gusta jobs su presentación, güey, que and está adentro del handcrafted juego de main las cámaras. contracts. In Está the chido. main contracts, you'll be helping to construct new buildings in the game's world. Está buena la musiquita también. Se ve cool. One of the Un main poquito challenges Kerbal, in the ¿no? game
Nada más que este es como How to pick up each item en and general, deliver ¿no? it De todo. safely to its destination No nada más en los using the cohetes y parts that you aviones. have available. A la verga. And as you build up your collection of parts, more creative options will become available to you. Ok. And I think a lot of the ¿Como para fun qué in the usarías game esa madre? is just messing around and being creative in its editor. Ok, para eso, ok. Tiene sentido. Para pendejear, hacer cosas raras. Como las mamadas que están haciendo en el And Zelda, ¿no? finally, I'm really excited to announce that Mars First Logistics will be launching into Steam Early Access on the 22nd of June. That's just 2 malo es weeks que- away, and we're really looking forward to seeing what everyone builds in the game. Lo único malo es que Thank you. todas estas madres siempre salen en Early Access. Ok, gente. Como ya está pagando, voy a hacer el outro. Muchas gracias a los que se pasaron. Mañana vamos a estar checando el Tribeca Games Spotlight. Ah, tienen musical, no me importa. Tribeca Games Spotlight mañana a la 1 p.m. Vamos a estar checando eso. Hoy a la noche probablemente voy a estar con un poquito de TFT o Street Fighter. Todavía no estoy seguro. Lo más seguro es que sea Street Fighter, así es que nos vemos al rato. 10 p.m. Y pues gracias a todos los que se pasaron y vieron el Indie Games, ¿no? El Indie Game Shows de Double Fine. Algunas cositas interesantes. Un poco largo las presentaciones, pero supongo que no tenían tantos juegos, entonces por eso mismo. Entonces nos estamos viendo. Si quieren, igual chequen ahí el calendario en la Walkerpedia para que vean qué es lo que viene. Viene el de Xbox el fin de semana, el domingo, el PC Gaming Show también, güey. El lunes tenemos Ubisoft y Capcom. Tenemos todavía muchas cosas que checar. Es apenas el primer día del Summer Game Fest, así es que vamos a estar viendo muchas cositas y disfrutando de muchos juegos. Nos vemos para la próxima. Bye bye. ¿Dónde está mi escena?